Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de Historia de España del siglo XIX. Bien, la primera parte la dejamos con el final de la Guerra de la Independencia, pero nos dejamos algunos aspectos que no tratamos en profundidad, como fue, por ejemplo, que en 1812 se firma la Constitución de Cádiz. Así, tras 2 años de sesiones en las Cortes de Cádiz, el 19 de marzo de 1812 se aprueba la primera Constitución española, la Pepa. Constitución y ole este muchacho, y el que no diga ole, que se lo lleven los gabachos. ¡Ole, ole y ole! Por haber coincidido con la festividad de San José en España. En el texto se recogían los principios fundamentales del liberalismo político. Se proclama la soberanía nacional, se establece la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, el sufragio universal masculino. Pensad que en aquella época el que hubiera ya sufragio universal, aunque solo fuera masculino, era muy avanzado, y la igualdad ante la ley. Con ello se suprimía la monarquía absoluta, que a partir de ahora pasaba a ser una monarquía constitucional. Era una constitución tremendamente avanzada para la época, si bien es cierto que la ocupación francesa impidió que algunas de las resoluciones se llevaran a cabo o que la Constitución se aplicara en su totalidad. La Constitución de Cádiz significaba de por sí el fin del antiguo régimen y el paso al liberalismo. Pero no todo iba a ser tan fácil, porque ¿quién iba a acabar con ese liberalismo que se iba a implantar en España? Efectivamente, Fernando VII. Fernando VII regresó a España en 1814, desembarcó en Valencia y nada más poner el pie en tierra, abolió la Constitución de Cádiz, es decir, la fulminó de un plumazo. Con ello, aquellos que habían jurado la Constitución de Cádiz se convirtieron en enemigos de la monarquía y en enemigos, por tanto, de España. Con ello, Fernando VII restauró la monarquía absoluta de nuevo, iniciando un nuevo periodo que se conoce como el Sexenio Absolutista, que va de 1814 a 1820, y durante el cual fueron restablecidas las instituciones del antiguo régimen, los liberales fueron perseguidos, muchos tuvieron que exiliarse y se vieron obligados a pasar a la clandestinidad. A pesar que durante ese periodo hubo numerosas represiones a los liberales, se organizaron también diversas conspiraciones y pronunciamientos militares para intentar restablecer el liberalismo. En 1820 va a triunfar uno de esos pronunciamientos, que va a ser el pronunciamiento a la sublevación del teniente coronel Riego, quien proclama la Constitución de Cádiz en Cabezas de San Juan en Sevilla y obliga a Fernando VII a acatar la Constitución, dándose entonces el nuevo periodo que se abriría, lo que se conoce como el Trienio Liberal, que va de 1820 a 1823. Este Trienio Liberal pues es un periodo de 3 años, como su nombre indica, y fue un periodo de 3 años de gobiernos de los liberales. Se dictó una amnistía, fueron elegidos nuevas cortes y se restableció la Constitución de Cádiz de 1812. Pero claro, Fernando VII no estaba muy por la labor y no le gustaba para nada este régimen constitucional. Ya sabíamos que habíamos vuelto al absolutismo. Así que en secreto intentó, solicitando la ayuda a las potencias extranjeras, restaurar la monarquía absoluta. Esto lo va a conseguir, ya que en el Congreso de Verona se decidió una intervención militar de la Santa Alianza en España. Santa Alianza que se había formado ya en 1815 en el Congreso de Viena. Y en 1823, un ejército francés dirigido por el duque de Angulema, los que se conocen como los 100.000 hijos de San Luis,
entró en España, derrotó a los liberales y restableció a Fernando VII como rey absoluto. Poniéndose fin así al trienio liberal e iniciándose un nuevo periodo de 10 años, la conocida como década absolutista o década ominosa, que va de 1823 a 1833. La década ominosa se conoce así porque los liberales la calificaron como una época negativa para España. La monarquía empezó a ejercer una represión tremenda contra todos los liberales y contra toda la obra que habían generado durante el trienio liberal. Fueron muchos ejecutados, como por ejemplo Torrijos, como veis en el cuadro, Mariana Pineda, el Empecinado, el propio Riego. Además de todo esto, se añadía una crisis económica. La crisis económica venía por dos motivos. Por un lado, se había generado una bancarrota en la hacienda pública debido a las guerras napoleónicas. Por otro, el comercio con América se había resentido y casi anulado debido a la independencia de las provincias americanas. No obstante, en los últimos años, Fernando VII modera un tanto el régimen. Esto hace que los absolutistas más radicales lo vean como un reblandecimiento del régimen, por decirlo de alguna manera, y comiencen a apoyar a una opción mucho más radical, como era la de Carlos María Isidro, el hermano del rey. Esto va a dar origen a un conflicto sucesorio importante. El conflicto sucesorio no era otro que es que el rey había tenido solo hijas y existía desde 1714, cuando entra Felipe V a gobernar, la ley sálica. La ley sálica impedía a las mujeres reinar en el país. ¿Cómo ha dicho usted? Gravemente enfermo, Fernando VII anuló la ley sálica mediante la pragmática sanción. Por esta pragmática sanción concedió el derecho sucesorio a su hija Isabel para poder ser reina. Los absolutistas no aceptaron esta medida al entender que el trono le correspondía a Carlos María Isidro, al hermano del rey, y se generaron las guerras carlistas. Así que en 1833 fallece Fernando VII. Isabel es una niña de apenas 4 años que es proclamada reina de España. Como era menor de edad, alguien tenía que asumir el trono, así que fue su madre, María Cristina de Borbón, la regente. Este periodo de regencia va a durar desde 1833 a 1840 en una primera regencia de María Cristina, y de 1840 a 1843 será Espartero, el general Espartero, el que asuma esa regencia, hasta que en 1843 Isabel II sea declarada mayor de edad. Inmediatamente que Isabel II es proclamada reina, se produce la primera de las guerras carlistas, desde 1833, que comenzará, hasta 1839. Los carlistas defienden al candidato al trono Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, y defienden el absolutismo como medida, como régimen político. En el fondo es una confrontación entre dos ideologías, la instauración del Estado liberal por un lado y por el otro la instauración del modelo absolutista que ya conocíamos sus efectos. Las guerras carlistas, la primera de ellas, va a ser una guerra civil, una guerra cruenta con muchos muertos. Se pondrá fin a ella en el Convenio de Vergara, que se simbolizó en el famoso Abrazo de Vergara entre el general Espartero y el general Maroto, que puso fin a la guerra y que acabó definitivamente con el proyecto político carlista, a pesar de que habría 2 guerras más a lo largo del siglo XIX. Como consecuencia de la guerra carlista, la regente María Cristina tuvo que acercarse cada vez más a los liberales para buscar su apoyo frente a los absolutistas que eran los carlistas. Comienza lo que se conoce como el régimen templado. El régimen templado era una especie de proyecto político que se plasmó en el Estatuto Real de 1834. El Estatuto Real era una carta otorgada, ojo, una carta otorgada, hay que diferenciarlo de una constitución. Esta carta otorgada era un texto constitucional que no surgía de la voluntad popular, sino que lo concedía el monarca.
¿vale? Conservando así el monarca la soberanía nacional. No te he entendido. Los liberales aceptaron la carta otorgada a medias, aquello no satisfizo a nadie, hasta que poco a poco fueron obligando a la regente a firmar cada vez más concesiones a su favor. Concesiones que quedaron plasmadas en la Constitución de 1837, una constitución basada e inspirada en la Constitución de Cádiz y que establecía la soberanía nacional con amplios derechos individuales, y de esa manera se suprimían los últimos restos del antiguo régimen. Además, se llevó a cabo la desamortización de Mendizábal en 1836, una desamortización de los bienes de la Iglesia y de los grandes terratenientes para tratar de financiar las guerras carlistas y sanear la hacienda pública. Un hecho destacable en este periodo es la intervención de los militares en el juego político. Los militares van a intervenir porque los liberales van a fracasar en la alternancia del poder de manera pacífica. Los militares van a intervenir como cabezas de partidos políticos y van a dar lugar a lo que se conoce como la figura del espadón, un general que era jefe de un partido político. Existen o conocemos a 5 grandes espadones: Espartero, jefe de los progresistas; Narváez, jefe de los moderados; O'Donnell, que será el jefe de un partido de centro, de la Unión Liberal; Serrano, que sustituyó a O'Donnell; y por último, Prim. El proyecto progresista fracasa y se produce en 1843 un golpe de Estado liderado por Narváez, el líder de los moderados. Narváez eleva a Isabel II con tan solo 13 años a la mayoría de edad, y es entonces cuando da comienzo lo que se conoce como la década moderada, la década que va desde 1844 hasta 1854, y que veremos en el siguiente vídeo, como otras muchas cosas. Espero que os haya servido, que os haya gustado, y nos vemos pronto. Un saludo a todos.